Muchos nos hemos preguntado cómo llevar la contabilidad básica de un negocio familiar. En cada comunidad hay negocios familiares que son el motor de la economía local. Sin embargo, muchos enfrentan un mismo desafío. No saben cómo llevar un registro claro de sus ingresos y gastos. Antes, todo se llevaba en la cabeza o anotado en una vieja libreta y no se sabíamos si ganábamos o perdíamos dinero. En el programa de vinculación de la carrera de administración, te ofrece talleres de contabilidad que nos ayuda y nos enseña cómo registrar ventas, gastos y que nos ayudarán a calcular nuestras utilidades. Nos enseñan a utilizar hojas de cálculos o cuadernos contables para registrar los movimientos del negocio. Hoy, muchos negocios han logrado mejorar su organización y tomar mejores decisiones financieras. Una buena administración comienza con una buena contabilidad y esos pequeños pasos van a generar grandes cambios. Bueno, buenas tardes. Continuando con el tema del aprendizaje, hoy tengo el gusto de compartir con la señora Solange Estacio, quien nos va a contar un poco más sobre su emprendimiento. Solange es un referente de dedicación, valentía, de esfuerzo, pero sobre todo con controles que le han ayudado a mejorar y a crecer dentro de su negocio. Muchas gracias por aceptar la Gracias por entrevista. la invitación. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Por favor, cuéntanos un poco a qué se dedica tu negocio actualmente y cuáles de tus familiares participan en él. Bueno, mi negocio realmente surge de una necesidad. Recuérdese pues que antiguamente cuando usted iba por la calle o tal vez pues uno estaba haciendo menesteres educativos o puede ser cuando uno iba pues a hacer compras, a veces uno pues le daba sed. Entonces uno iba particularmente decía, por favor, ¿me pueden obsequiar un vasito con agua? Entonces, pero ya esto de aquí fue evolucionando poco a poco. Ya pues estas historias, se puede decir, ya no se da hoy en día, más o menos por el año 2008, 2007. Esto fue evolucionando y ya pues la gente comenzó a vender lo que son botellas de agua, garrafones, lo que es en la parte del sur, lo que son fundas de agua, también esto se vende mucho en lo que es provincia. Entonces, esto surge de acuerdo a una necesidad. Entonces, mi emprendimiento empezó así, en ese año. Entonces, lo que yo trataba de hacer, pues, como microempresa, que hoy en día, pues, no lo conoce, recién, pues, en el año 2018, 2019, impulsa el gobierno lo que es el emprendimiento en sí, ayudando, pues, con becas o obras sociales para que las personas puedan emprender porque realmente pues estamos en una situación muy difícil, muy caótica, ¿no? Entonces es una manera pues como las familias ecuatorianas pueden pues hacer de este emprendimiento pues una herramienta para poder surgir. Entonces al principio de esa década, como le indicaba, yo lo que hacía era compra y venta pues de bebidas no alcohólicas, en este caso que eran las botellas de agua. ¿Cómo aprendí este negocio? Porque yo trabajé como asistente administrativa en una fábrica de agua. Entonces, a medida pues que estaba allí, que fueron algunos años donde estuve en esta compañía, aprendí cómo se compra, quiénes se compran. Entonces, realmente yo lo que hice de esto fue ver una oportunidad, pues de la cual cuando ya pues fui mamá, yo lo que hice fue esto que yo había aprendido emprenderlo. Entonces, así empecé. Muchas gracias por compartir esa bonita experiencia, Solange. Cuéntanos un poco cómo manejabas la parte contable antes de tener tu organización tributaria. ¿Cómo era antes del negocio? Cuando inicialmente empezaste, cómo lo manejabas? Bueno, yo lo manejaba de una manera muy empírica, realmente. O sea, no tenía yo escuela tributaria, realmente tampoco no sabía absolutamente nada de lo que es la contabilidad. Y pues obviamente como era un emprendimiento pequeñito que yo sabía que a futuro pues iba a crecer esto de aquí, entonces lo que yo hacía era de manera un poco rústica, ¿no? Lo que yo hacía pues en mis hojitas de apunte
Yo anotaba todo lo que compraba y también todo lo que yo gastaba, que bueno, que viene a ser particularmente lo mismo. Y obviamente pues anotaba todos los ingresos que eran la venta pues de mis botellones de agua del día a día, pues no. Muchas gracias. Y cuéntanos cuando empezaste con organización contable, ¿qué cambios viste en el negocio? ¿Cómo empezaste a registrar tus ingresos, que son las ventas, tus egresos, que son tus gastos, para poder determinar si tu negocio era rentable o no? Bueno, yo me puse a estudiar sinceramente administración y pues allí aprendí que no era algo adecuado como yo llevaba mis cuentas, ¿no? Entonces, al principio sí me costó bastante porque obviamente pues con el tiempo las cosas van evolucionando. Entonces, yo lo que hacía era en una hoja de Excel anotaba todos mis ingresos, o sea, todas las ventas que yo hacía día a día, pues yo las anotaba allí lo que eran los gastos, ya sea de transporte. Yo tuve que contratar, porque mi negocio sí creció, tuve que contratar a una persona que me ayudara pues a manejar un carrito que yo lo alquilaba. Entonces eso era como parte de los gastos, obviamente, pues de mi emprendimiento, pues, ¿no? También pues yo gastaba en lo que es agua, luz, teléfono, porque en aquella época sí había teléfonos, pero no eran como ahora, que son súper inteligentes, pues. Ejemplo, uno se manejaba por esos VIP o Skype. Entonces uno pues le mandaban allí como que el pedido, pues por favor ve si mándeme a tal manzana, tal esto. Entonces así pues obviamente me di a conocer. Al principio sí fue duro porque como la gente no estaba como quien dice familiarizada en lo que era la compra pues de botellones de agua. Entonces sí era bastante rentable porque ejemplo, yo lo compraba a un costo accesible y obviamente pues dejarlo hasta la puerta de la casa pues del usuario, en este caso de mi cliente, pues yo le cobraba un poquito más, pues, ¿no? Entonces, pero en sí también una de las principales falencias que yo tuve y la aprendí pues a través de mi aprendizaje, porque comencé a estudiar contabilidad, administración, me di cuenta que yo no tenía que mezclar tampoco las cosas. Ejemplo, yo lo que hacía era en una cajita, pues ponía todo lo que yo vendía durante el día, también pues de ahí mismo hacía los pagos y a veces utilizaba para uso personal mío. Entonces yo allí aprendí que eso no se debía de hacer. Pues, entonces las cosas, a pesar que obviamente yo era la dueña de mi emprendimiento, pues yo no podía hacer eso. Entonces así lo aprendí. ¿Y qué cambios entonces, Solange, dentro de esto nuevo que incluiste, de esta educación contable, de esta educación financiera que incluiste en tu negocio? ¿Qué Bueno, cambios? me fue muy bien porque ya ahora sí yo pude decir, pues este mes me fue muy bien, este mes sí fue rentable, ya pues hablando ya un poquito más técnico porque yo no sabía qué era una utilidad, qué era hacer una pérdida, a qué se le consideraba gastos, eso yo no sabía absolutamente, pero ya después de un tiempo pues que comencé a crecer como intelectualmente, pues y obviamente pues vi otras oportunidades, ya mi negocio yo lo dejé en manos pues de un familiar, ¿no? Pero ya estaba constituido porque creo yo que lo más duro en sí es cuando uno comienza pues a captar clientes, ¿no? Obviamente hay que utilizar pues algunas herramientas que hoy en día es mucho más fácil que antes porque ahora existe lo que son redes sociales, que todavía me cuesta mucho la verdad lo que es difusión a nivel digital, que eso me cuesta mucho. Y yo veo pues que ahora los jóvenes, porque bueno, como que uno ya quedó como que para abajo, ¿no? Y trato pues de irme innovando también en el transcurso pues del pasar del tiempo, ¿no? Entonces, eso sí se me ha hecho muy difícil. Entonces, a veces sí hago mis pequeños pininos, hago publicidad en red, y todavía, bueno, que no vivo de eso, pero trato de mantener mi pequeño negocio. Obviamente, pues lo he ampliado pues hacia otras áreas, ¿no? Y ese cambio, todas esas ayudas que le diste a la comunidad porque pudiste atender
un negocio nuevo que era necesario. ¿Cómo lo tomó la comunidad? ¿Qué opiniones tienes de ellos? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, lo tomaron bien. Les cuento que inclusive hasta hoy en día pues me llaman porque bueno, ahorita ya la competencia ya no es como antes que era más como cerrada, ¿no? Hoy pues hay muchas marcas de agua, pues la gente tal vez por la parte accesible pues uno pues compra algo que sea más económico, pero también hay un nicho de mercado pues que la gente dice pues no, yo prefiero pagar un poquito más porque esta marca de agua pues es reconocida o versus a una marca pues que nadie le conoce, ¿no? Ejemplo, inclusive les comento que no todo, la parte de los nichos tienen la misma aceptación, porque por decirlo, usted dentro de una ciudadela o dentro de la zona periférica, usted no va a encontrar una funda de agua, pero si usted se va a los pueblos o se va a la parte suroeste de la ciudad de Guayaquil, pues allá la va a encontrar. Entonces es más o menos cuando hubo el emprendimiento de la chelita, que también yo aprendí muchísimo, pues en mi época, estamos hablando allá por los 90, los 97, había un cloretol que era imponente dentro del mercado, que inclusive era peruano. Y aquí en Ecuador comenzaron pues a fabricar lo que era la chelita, la famosa chelita. Y así pues hay ese número de emprendimientos porque como dicen, el pasar del tiempo pues se han perdido, pues, ¿no? Tal vez porque no tienen esa continuidad o esa escuela tributaria tal vez, o esa escuela digital que hoy en día es imperante. De todas las adversidades, de todo lo que pudiste ir mejorando y creciendo, ¿qué le recomendarías a los nuevos emprendedores? Bueno, más que nada que hagan siempre una planificación. Una planificación es la base, los pilares fundamentales para que una persona poder crecer. Hoy en día, pues, hay muchos tutorías porque uno como emprendedora le ayuda, pues, a que satisfaga, pues, un poco las necesidades, ¿no? Porque muchas veces, pues, también uno por falta económica o tal vez por no hacer más la inversión de su pequeño emprendimiento, pues, uno se va quedando hacia abajo. Pero igual, cuando uno emprende, ese debe ser, yo creo, pues, como que base principal en hacer un proyecto, hacer un pequeño estudio de mercado. Muchas personas a veces se lanzan y decir, bueno, vamos a ver cómo me va, pero uno, yo creo que para poder tener éxito, uno debe de primero hacer un nicho de mercado, ver cuál es la necesidad que tiene pues ese cliente o ese nicho, eso para poderlo uno expandir, ¿no? Entonces, a veces esas pequeñas oportunidades o falencias de otra persona pueden ser pues una ventaja hacia uno, pues no, una fortaleza, correcto. Y si terminamos con un extracto de decirte que la contabilidad no es solo números, sino que es una herramienta que nos ayuda a fortalecer para que un negocio sea sustentable. ¿Estarías de acuerdo? Por supuesto que sí, porque por eso yo digo, ¿no? Uno tiene que tener por lo menos base, o sea, no necesariamente ser una contadora o tal vez una auditora que va mucho más allá, pero sí tener bases muy sólidas de cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, qué es lo que tú debes de hacer, cómo se deben de anotar, cómo se debe de llevar este pequeño emprendimiento que genera, pues obviamente, para la redundancia, sus ingresos y sus gastos para poder saber cuánto voy a invertir. Porque a veces uno como emprendedora también tiene esto de que se equivoca y piensa que uno tiene el dinero y ya me gano y me lo gasto, ¿no? Para uno poder seguir que su negocio esté como que arriba o tratando de nadar o se puede decir competir con grandes potencias, es la inversión. Entonces uno debe de invertir. Si yo hoy en día pues gano de una utilidad, por decirle $50, 25 yo lo tengo que invertir. 25 lo tengo que invertir y obviamente haciendo una planificación, porque tengo que ver más allá qué es lo que me va a generar. Muchísimas gracias. Por eso es importante que nosotros pongamos esos pininos y de que sepamos de que
el conocer de todas estas herramientas van a hacer de que los negocios sean sustentables. Sobre todo, crear esa educación financiera que es relevante para poder crecer en todo ámbito. Solange, le agradecemos mucho por esa entrevista. Gracias por el servir a su comunidad, por poner a más emprendedores con su conocimiento y esperamos que siga creciendo en todo lo que se propone. Muchas gracias y también por la invitación, de verdad, muchas gracias. Gracias. ¿Sabías que el 70% de los negocios familiares no llevan un control contable adecuado? Aquí te dejaré 3 consejos para mejorar eso. Primero, usa una libreta o una app para anotar cada ingreso y gasto diario. Segundo, no mezcles el dinero de tu negocio con tu dinero personal. Tercero, revisa tus cuentas cada semana y guarda tus facturas. Recuerda, llevar la contabilidad no es complicado, es el primer paso para hacer crecer tu negocio.